Señor Dios, buenas noches, amado Padre, buenas noches, Rey, buenas noches, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, porque estás con nosotros siempre, Señor, porque tu voluntad está en nosotros, Señor. Hoy te agradecemos por este espacio que nos permites tener para escuchar tu palabra, Señor, para obedecer tu palabra, Dios, para asimismo entenderla, Dios, escudriñarla. Una palabra, Señor, que tú envías a nuestras vidas y que quieres que dé fruto, Señor, en cada uno de nosotros. Dios, hoy te pido que dispongas cada uno de los corazones de aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor, para que reciban esa semilla de tu palabra en ellos y de fruto, Padre. El fruto por el cual tú la enviaste, ese propósito por el cual tú la enviaste, confiando en que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que cumple ese propósito, Señor. Ponemos en tus manos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, para empezar vamos a ir a Mateo capítulo 21. Versículos 18 al 19. Y bueno, todavía estamos sin video beam, entonces pues no vamos a tener ahí la ayuda visual. Por eso es importante que cada uno tenga su Biblia para que pueda leer. Mateo 21, 18 al 19. El título que dice en la versión Reina Valera es Maldición de la higuera estéril. ¿Sí estamos? Versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Se refiere a Jesús. Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces, ¿qué esperaba Jesús que hubiera en la higuera? Frutos, ¿cierto? Pero al ver que no había nada sino hojas, pues de nada sirve una planta frutal sin frutos, sino con solo hojas, y más que él tenía una necesidad que no fue saciada por culpa de que esta planta no había dado fruto. Entonces aquí vemos uno de los únicos milagros, por decirlo de alguna manera, destructivos que hizo Jesús. Y fue maldecir a esa higuera estéril. Al darse cuenta que no daba fruto, dijo: de ti, si no nació ahorita fruto, no va a volver a nacer nunca fruto. Y pues efectivamente la higuera que se secó y murió. Y esta es una pequeña muestra, este pequeño pasaje, esta pequeña porción de cómo es tan importante para Dios los frutos. Y a través de la Biblia vemos varios ejemplos donde Jesús utiliza esa figura de los frutos, de los árboles, del fructificar, hablando de esa importancia que Dios tiene para que nosotros demos frutos como hijos suyos. Entonces hoy vamos a ver varios ejemplos de estos pasajes en la palabra. El pasaje principal que vamos a ver es Juan 15, 1 al 8. Y aquí encontramos una historia que Jesús cuenta y es una alegoría. Es la alegoría de la vid y los pámpanos. En otra versión, creo que es la Biblia de las Américas, dice la vid y los sarmientos. En unas versiones más actuales, la vid y las ramas. Y en nuestra versión Reina Valera, la vid y los pámpanos. Pero antes de leerla, vamos a ver qué significa una alegoría. Una alegoría es una historia figurativa, no es una historia en sentido literal, no es un evento que literalmente sucedió, sino es una historia que describe una cosa usando la imagen de otra, una historia simbólica. ¿Listo? Teniendo eso en mente, vamos a ver, ahora sí, vamos a leer la historia, Juan 15, versículos 1 al 8. Y dice: yo soy la vid verdadera. Recuerden que está hablando Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Amén. Y normalmente en las alegorías se encuentra la interpretación en el mismo pasaje. Aquí no hay que sacarle una cosa por allá que alguien se invente fuera de contexto, fuera de lugar, sino ahí mismo da la interpretación, ahí mismo indica qué está representando cada cosa, cada persona, cada evento, cada cosa que está sucediendo. Entonces, parte de la interpretación que vamos a ver varios puntos, pero lo primero que vamos a ver es identificar los personajes de esta historia. El primero que vemos es el labrador. Y acá Jesús dice que ¿quién es el labrador? El Padre, ¿cierto? Ahí lo dice claramente. Mi Padre es el labrador. Dios Padre es el labrador. ¿Qué labor hace el labrador? Podemos resumirlo en que es la persona que cultiva la tierra. Es aquel que la labra, la siembra, la riega, pero también la cosecha. Ahora, ¿quién es la vid? ¿Quién dice que es la vid? Jesús. La vid es Jesús. ¿Y qué es una vid? Es la planta donde crece esa uva, ¿sí? Es la planta. Entonces Jesús es la planta. ¿Y nosotros quiénes somos? No, ni idea. Los pámpanos, sí. Los pámpanos, nosotros somos los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Prácticamente las ramas, es decir, esos brotes tiernos que salen de la vid. Entonces nosotros somos las ramas que salen de la planta que es Jesús, y de nosotros debe salir fruto. Sí, digamos, nosotros no somos los frutos, pero sí sale el fruto de nosotros. Entendía la imagen, imagínenselo en su mente y ahí ya lo entendemos claramente. Digamos que acá, pues para nosotros en Colombia no es muy común un viñedo, pero era algo muy común en el tiempo, pues no solo en el tiempo, en Israel es muy común los viñedos. Entonces por eso es una figura que usa Jesús muy familiar a las personas que está dirigiendo este pasaje. Para nosotros podría llegar a ser, pero ¿cómo es una planta de uva? Yo nunca he visto eso. Bueno, podemos buscar en internet y nos damos cuenta. Muy bien, ahora vamos a ir, ya ahorita vamos a explicar más en detalle, pero vamos a ir a ver otra historia donde también se nos muestra esta figura de la vid. Vamos a ir a Isaías 5. La primera la vimos en el Nuevo Testamento, vamos a ir también al Antiguo Testamento. Y acá en el contexto de Isaías 5 es un contexto de juicio, donde Dios está hablándole a su pueblo de que va a ser enjuiciado. Y en el Antiguo Testamento siempre se refiere a esa vid como el pueblo de Israel. Dice parábola de la viña improductiva, Isaías 5, 1, 4. ¿Sí estamos bien? Listo. Ahora cantaré por mi amado. Bueno, voy a leer, voy a leer desde el versículo 1, solo unos cuantos versículos, que es la parte importante. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Tengan en mente quién es el amado, quién es el labrador, Dios, y quién es la viña, Israel, ¿no? La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Listo? Está el Señor en cierto modo, a cierto modo de reclamo, diciendo, yo hice todo lo que debía hacer como un labrador. Y lo más seguro es que cuando uno cuida una plantica, la riega cuando debe ser, la fertiliza la tierra, todo lo que debe hacer, ¿qué hace esa planta? Da frutos, ¿cierto? Crece, es firme, no se muere. Pero acá nos damos cuenta que algo ocurrió con ese viñedo o con ese pueblo de Israel.
Entonces podemos concluir que el único propósito de los pámpanos, de nosotros, que somos los pámpanos, las ramas, es dar frutos. Pero nos damos cuenta que en este pasaje de Isaías no se trata de dar cualquier fruto, sino que hay diferentes tipos de frutos. Frutos como las uvas silvestres o las uvas dulces. Y acá dice que dio uvas silvestres. ¿Qué pasa con esas uvas silvestres? Son amargas, malolientes y por lo tanto son venenosas, o sea, ni siquiera se pueden comer. Qué triste uno tener una plantica que saque fruto y que ese fruto no sea comestible. No es la idea. Es lo mismo que pasó con Jesús cuando vio que la higuera no dio fruto. Así que nos damos cuenta que esta es una descripción del pueblo de Israel como una representación, una figura de que ese pueblo de Israel tenía su religión obstinada, terca, infiel, una falsedad en su religión y por lo tanto, a pesar de que Dios hizo todo lo posible para cuidarlos, regarlos, labrarlos, dio uvas silvestres, dio un fruto maloliente, amargo y venenoso por su falsa piedad y su religiosidad. Es una figura de lo que pasó con el pueblo de Israel, pero nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento también se refiere Jesús a los discípulos como esos pámpanos, como esas ramas que dan fruto, y por lo tanto si se refiere a los discípulos se refiere también a cada uno de nosotros, ¿cierto? Así que también es un mensaje para nosotros. Esta viña produjo lo que esperaría que se produjera si no se hubiera hecho nada. Cuando ustedes ven una planta que está por ahí dejada, abandonada, pues eso crece y le sale maleza y le sale de todo, ¿cierto? Porque no hay nadie cuidándola. Pero en este caso sí había quien la cuidara y aún así no fue productiva. Todo ese amor, todo ese cuidado, todo ese tiempo, trabajo e inversión que el labrador dedicó no dieron resultado. En cierto modo podemos decir que fue en vano. Y nosotros no estamos aquí para juzgar al pueblo de Israel y decir, uy, ese pueblo cómo se portó, cómo es de terco, cómo desobedecieron. No, estamos viendo un espejo en el pueblo de Israel y cómo nosotros como iglesia podemos llegar a comportarnos muchas veces igual. Así que examinemos nuestro corazón y miremos si Dios ha hecho una gran obra en nosotros que no ha dado fruto, que de pronto por la dureza de nuestro corazón, igual que el pueblo de Israel, no hemos permitido que Dios trabaje en nosotros, no hemos permitido que Dios obre en nosotros y nos hemos resistido a esa voluntad de Dios en nosotros. Por eso, después, si ustedes leen más allá los versículos siguientes de Isaías, habla de juicio. El Señor advierte y dice, yo hice todo por ustedes para bendecirlos y que fructificaran, pero como no quisieron, les va a venir este juicio, este juicio, este juicio. Para nosotros también puede aplicar. Y ya teniendo en cuenta, volviendo a la alegoría de Juan 15, ahí hablando de los discípulos y hablando de que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, vamos a ver cómo se requieren varias condiciones para que demos fruto. Ya estamos entendiendo que es necesario dar fruto, pero ¿qué condiciones se requieren para que esto suceda? El primer punto es, debemos permanecer en Jesús y en sus palabras. Juan 15, versículos 4 al 5 y versículo 7. Permanecer en Jesús y en sus palabras. Y dice Jesús, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si a los que les gusta subrayar la Biblia llegan a subrayar cada vez que se menciona aquí permanecer, se van a dar cuenta que se menciona bastante, entonces es una palabra clave. Ahí vamos vamos 3 veces. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que queréis y os será hecho. Listo, ¿cuántas veces se repite permanecer? Alguien que cuente. En esos 3 versículos,
4, 5, versículo 4, 5 y versículo 7. ¿Cuántas veces se repite permanecer? Más duro, no escucho. 5. ¿Alguien contó más? 7. ¿Sí? Listo, algunos contaron 5, 6, 7. El 4, 5 y el 7. Versículos 4, 5 y el 7. Listo, más o menos en 3 versículos se repite unas 6 veces, 7 veces la palabra permanecer. Entonces es importante, ¿cierto? Vemos que la clave de la vida cristiana es permanecer. Usted siempre que se encuentre con un momento difícil en su vida, cualquiera que sea, piense, debo permanecer. No importa lo que venga, debo permanecer. De nada sirve, de nada vale cómo iniciamos. Aquella vez que nos convertimos, la primera vez que pisamos una iglesia, cuando alguien oró por nosotros, nos predicó el evangelio, haya sido nuestros padres, quien haya sido, la vez que tuve ese primer amor, la primera vez que serví, de nada sirve todo eso si yo no permanezco, si no continuamos, si no persistimos y si desistimos en el camino, es decir, si tiramos la toalla. Yo sé que en algún punto pasan cosas en las que uno se cansa y uno podría llegar a decir, quiero tirar la toalla, estoy cansado. Pero el tema es volver a empezar, no cansarnos de hacer el bien, porque dice la palabra que a su tiempo segaremos, a su tiempo recogeremos todo lo que hemos sembrado. Por eso no debemos cansarnos de hacer el bien. Permanecer es necesario y en la vida cristiana, pero para poder permanecer debemos tener una comunión constante con Dios. Acá todo el tiempo la palabra permanecer está ligada a una persona y es la persona de Jesucristo. Permanezcan en mí, en mis palabras, y yo permaneceré en ustedes. Y aquí nos damos cuenta que es algo de relación mutua. Por eso es importante que alimentemos nuestra relación con Dios con lo que ya sabemos, disciplinas espirituales, oración y estudio bíblico. Muchas veces también el ayuno sirve y pues ustedes habrán tenido testimonios del ayuno que hicimos como jóvenes. Sé que les sirvió. Más tarde vamos a hablar del tema, pero estas disciplinas espirituales son necesarias para tener una comunión con Dios, una relación con Dios. Imagínese usted querer tener una relación de noviazgo, una relación de amistad, incluso de hermandad, de padre a hijo, cualquier tipo de relación, y usted no hablar con esa persona. Imposible, ¿cierto? No se puede tener una relación si no hay conversación, diálogo, es lo mínimo. ¿Y cómo es la conversación con Dios? Nosotros oramos y nos dirigimos a Él, pero ¿cómo Él nos habla a nosotros? No nos habla audiblemente, nos habla a través de la palabra. Así que son las dos cosas necesarias para tener una conversación diaria con Dios. Esto que se refiere al estudio de la palabra y la oración es lo que nos va a hacer aferrarnos a esa vid que es Jesús y es lo que nos va a ayudar a dar fruto. Entonces, ya está el primer punto, permanecer en Jesús y en sus palabras. Segundo, ser limpiados por la palabra de Dios. Entonces, de la mano con lo que vimos, al estudiar la palabra, al tener esa relación en común unión con Dios, viene algo como consecuencia y es esa purificación, esa limpieza. Vemos en Juan 15, versículo 2b, es decir, la parte de la mitad en adelante, y versículo 3. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Así que para dar fruto es necesario que ser limpiados por su palabra. Limpiar se refiere específicamente a purificar, santificar. La palabra de Dios actúa en nosotros limpiándonos y santificándonos. Nos muestra la verdad, corrige nuestros caminos, nos lleva a hacer la voluntad de Dios tomando decisiones de acuerdo a su palabra. La palabra de Dios es ese agente purificador.
también es aquella que condena el pecado, es decir, que nos muestra en un espejo que estamos haciendo mal, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras imperfecciones. Inspira santidad, es la que nos muestra ejemplos de personas que estuvieron en la vida cristiana, salieron adelante y fueron testimonio. Y también promueve crecimiento. La palabra es la que forma en nosotros ese crecimiento y nos revela ese poder de la victoria, que no importa en qué situación nos podamos encontrar, siempre el Señor todo lo usa para bien. Así que Jesús limpia al pueblo de Dios y a nosotros como sus hijos por el poder de su palabra. Lo vemos también en Efesios 5:26 cuando aquí se habla de la relación matrimonial, pero como una figura de Cristo y su iglesia. Entonces, cuando se refiere a Jesús con la iglesia, dice que Jesús aparta a su iglesia para santificarla, purificarla por el lavamiento de agua por la palabra. Nosotros somos la iglesia del Señor, así que Él nos santifica, nos aparta, nos purifica por el lavamiento del agua por la palabra. Tercero, es necesario que la semilla o el grano muera, es decir, debo morir. Vamos a ir a Juan capítulo 12, versículos 23 y 24. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Usted imagínese a usted como un grano de tierra cayendo un grano de trigo cayendo a tierra y dando fruto al morir en ese golpe con la tierra. Así es, ¿cierto? Así es la siembra literal. Pero es necesario que morir, palabra clave, morir. Nuestra vida cristiana debe ser de morir al yo. ¿Y qué significa morir al yo? Es morir a esa carne, a esa concupiscencia, a ese deseo que tenemos de pecar, de hacer lo contrario a lo que Dios dice, de desobedecer a nuestros padres, de no honrarlos, de no respetar a nuestras autoridades, de hacer lo que se nos da la gana, de hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios, de morir incluso muchas veces a nuestros planes, a nuestros sueños, a mi temperamento. No, es que así soy yo y así soy yo y así soy yo. No, hay que morir a ese así soy yo y a ese yo. Y de esa manera, cuando muero a mí mismo, así Cristo puede vivir en mí. Pero si yo sigo alimentando mi carne y mi yo, pues Cristo no va a vivir en mí. Recuerden que también la palabra lo dice el apóstol Pablo, que el morir es ganancia. Él ve el morir como una ganancia, porque solo a través del morir nuestro vivir será Cristo y no nosotros mismos. Así como una semilla cae a tierra, debe morir para dar fruto, nosotros vamos a ver esos frutos de vivir una vida rendida por completo a Dios y no a nosotros mismos, una vida de muerte. Y cuarto punto, para dar fruto es necesario estar plantados y echar raíces. Salmo 92, 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para dar fruto, una de las cosas más importantes es tener raíces fuertes, y así se llama el título de la prédica, raíces. Yo sé que la prédica está
enfocada en los frutos, pero no vamos a poder dar frutos si no hay raíces fuertes. Por eso le di la prioridad al título de raíces. Y aquí vemos que dice plantados en la casa de Jehová. ¿Esto a qué se refiere? A estar plantados en un lugar fijo. En la casa del Señor se refiere a la iglesia local. Es decir, esta iglesia que ustedes en la providencia de Dios, en la voluntad de Dios, han permitido llegar. Y el Señor los ha traído a este lugar para que sean plantados acá. No quiere decir que usted alquile o pague el alquiler de su silla y de ahí nadie lo levante. No, no se trata de eso que parece un árbol ahí, un tronco ahí que no se mueve. No se trata de eso. Se trata de no estar buscando en otras iglesias, en otros lugares, echar raíces, sino saber que si Dios los trajo acá es porque Dios quiere que se queden acá y que aquí es donde van a estar firmes y fieles a este lugar para que puedan dar fruto. Debemos valorar y ser agradecidos con este lugar que Dios nos ha permitido tener. ¿Cómo podemos ser agradecidos? Dando, no solamente en dinero, también dando en nuestro tiempo, en nuestro servicio al Señor, y de esa manera vamos a ¿qué? A dar fruto. Pero no solo se trata de eso, sino también que sepamos que la iglesia o la casa de Dios no se trata de un templo, de un lugar, de un auditorio, de una bodega, sino exactamente se trata de una comunidad. Así que para yo hacer parte de echar raíces de esta comunidad, de este lugar, debo hacer lazos de hermandad, de amistad con mis hermanos, no solo con los jóvenes, también con los adultos, con los más pequeños. Debemos hacer esos lazos de amistad y de hermandad como una comunidad cristiana, y de esa manera vamos a tener un crecimiento mutuo. Sabemos que es mucho más efectivo, mucho más probable que una planta que está acompañada junto con otras de fruto, florezca, sea cuidada, que una que esté por ahí solita o fuera del lugar. Entonces también es importante eso. Listo, vamos a ver el listado que hicimos de lo que es necesario o lo que se requiere para dar fruto. Entonces el primero es permanecer en Jesús y en sus palabras. Segundo, ser limpiados por la palabra de Dios. Tercero, es necesario morir, que la semilla o el grano muera. Cuarto, estar plantados y echar raíces, para que esas raíces sean fuertes. Y para eso se requiere tiempo, ¿no? Ahora, vamos a ver los propósitos de dar fruto. Ya vimos que es necesario dar fruto, que a Dios le agrada que demos fruto. Y qué necesitamos para dar fruto, pero ahora vamos a ver qué propósito tiene dar fruto, por qué debo dar fruto, para qué. El primer punto es darnos a conocer ante los demás y lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, Mateo 7 versículos 16 al 20. Casi todo lo que vamos a ver hoy es Mateo, Juan y algunas cositas del Antiguo Testamento, Salmos, Isaías, pero más que todo Mateo y Juan. Mateo 7, 16, 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Propósito, darse a conocer ante los demás. Entonces miren que no solo se trata de dar fruto, porque yo podría decir, no, yo estoy dando fruto, pero es qué tipo de fruto estoy dando. Puede ser bueno o puede ser malo. Y solo hay dos opciones de frutos. Aquí no hay uno como uno medio dulce, medio amargo, no. O es bueno o es malo, o es rico o es feo, o es amargo, maloliente, o es delicioso y sabroso. Y con el tiempo se verá el resultado de lo que cada uno de nosotros ha sembrado.
Los demás verán como evidencia quiénes somos, nos daremos a conocer ante ellos. ¿A qué se refiere con esos frutos? A nuestras obras, a nuestro testimonio delante de los demás. Esas obras que damos a ellos en medio de su oscuridad. Puede que sean buenas o puede que sean malas. Puede que tú hayas dado mal testimonio y la gente tenga una mala percepción de los cristianos, del cristianismo, de la Biblia, de Dios, de las iglesias por tu mal testimonio. Así que cuidado, si hemos dado mal testimonio, tengamos mucho cuidado y corrijamos nuestros caminos. Ese testimonio es realmente lo que la gente va a ver. Muchas veces la gente no va a ver una Biblia, no va a leer una Biblia, sino nosotros vamos a hacer esas cartas abiertas delante de todos los hombres para que nos lean con nuestras obras. Porque muchos no van a querer, ay, venga a ver qué dice la Biblia. No, van a ver usted cómo se comporta, usted cómo habla, usted qué hace, qué hizo, qué no hizo, y lo van a juzgar mucho más que a cualquier otra persona. Ay, no, qué cristiano. Y es así. Busquemos que nuestros frutos sean buenos para que así también podamos bendecir a los demás. No solo se trata de lo que yo voy a recibir, lo que yo hago, sino también que con esa bendición yo puedo bendecir a los demás. Segundo punto del propósito de dar frutos: glorificar a Dios y ser verdaderos discípulos de Jesús. Esto lo vemos en el pasaje principal que está en Juan 15, versículo 8. Y dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Es decir, que esos frutos son para la gloria de Dios. Si nosotros queremos glorificar a Dios y que la gloria no sea nuestra sino para Él, debemos dar mucho fruto. Ni siquiera dice den fruto, sino mucho. Y así seremos sus discípulos. Como en todo en nuestra vida, la gloria debe ser solo para Dios. Así que si damos fruto, no será por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia capacidad, por mis esfuerzos humanos, por lo que yo pude o no pude hacer, por mi talento, sino por la gracia de Dios. Todo por la gracia de Dios y su misericordia para con nosotros. Además, vemos que Dios no quiere que seamos escasos, sino que ese fruto sea abundante. Dios ama la generosidad. Del mismo modo, al llevar mucho fruto, estamos demostrando que verdaderamente somos discípulos de Jesús. Es decir, que estamos siguiendo sus pisadas, su ejemplo, imitándolo, obedeciendo su voz y su palabra. Tercer propósito de dar fruto: permanecer y que Dios responda nuestras oraciones. Vemos que permanecer se repite harto, ¿no? Juan 15, 16, versículo 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y den y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El dar fruto demuestra, además de permanencia, sabemos que esa permanencia se demuestra en el fruto. ¿Por qué? Porque cuando uno siembra una planta, y los que han hecho la tarea de sembrar una semilla, se darán cuenta que eso no sale, el fruto o la planta, ni siquiera de la noche a la mañana, no sale por arte de magia, y que si uno no la cuida, no la riega en el tiempo que es, no le da el sol que debe tener, la sombra que debe tener, o con respecto al tipo de planta que sea, se va a morir. Hasta si es un cactus que resiste harto, se va a morir. Y ahí nos damos cuenta que es necesaria esa permanencia. Y también vemos una promesa que está en la última parte del versículo. Dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Entonces tenemos esa confianza de que al nosotros dar frutos, ser fructíferos, el Señor nos promete responder nuestras oraciones y peticiones. No quiere decir que usted diga, ay Dios, tú prometiste responder todo lo que te pida, todo. No, esto siempre va a estar sujeto a la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Pero siempre Él va a responder de acuerdo a lo que sea mejor para nosotros. Cuarto punto: esos frutos sirven para mostrar un genuino arrepentimiento.
Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículos 8 al 10. Y aquí se habla como a modo de orden. Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Está otra vez Jesús hablándole a los judíos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice el Señor que quiere que demos frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces, si genuinamente nosotros nos hemos arrepentido, la mejor evidencia son nuestras obras. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero sí somos salvos para dar buenas obras y dar evidencia con nuestro testimonio de que somos hijos de Dios. Esos son los frutos que damos delante de los demás. Demostrar un genuino arrepentimiento es demostrar que verdaderamente hemos cambiado, que no somos los mismos de antes, que nuestra vida no es la misma, que nuestra mente ha sido completamente transformada, que tomamos nuevas decisiones de acuerdo a la palabra, que ya no tomamos decisiones de acuerdo a lo que yo quiero hacer, sino le consulto a Dios cada decisión. Que continuamos buscando esa perfección, esa santidad y buscar agradar a Dios en todo lo que hagamos. Eso evidencia un verdadero arrepentimiento. Quinto, los frutos nos ayudan para estar fuertes en el año de la sequía y el calor. Vamos a Jeremías, Antiguo Testamento, Jeremías 17. Jeremías es un contexto parecido al de Isaías, donde vimos la parábola de la viña, y es un contexto también de un profeta que está anunciando juicio a Israel, al pueblo del Señor, a Judá, y que se hacen muchas advertencias donde si el pueblo no obedece, va a ser enjuiciado. Pero también si el pueblo obedece o hay un remanente, van a ser bendecidos. Vamos a ver por este lado la parte de la bendición. Más adelante vamos a ver la parte de la maldición. Dice Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Una evidencia de raíces firmes es que ese árbol se mantiene fuerte a pesar de las tempestades que vengan en esa vida. Y si nos hemos dado cuenta, aquí en Bogotá hay muchos lugares donde hay árboles tan enraizados en la superficie que incluso han roto el pavimento y el concreto, que es tan fuerte, ¿no? Y hay parques donde uno dice, uff, aquí no hay ni por dónde caminar porque están las raíces, mejor dicho, agarradas. Y no hay quien pueda acabar y sacar esos árboles de ahí, o sea, es una tarea casi imposible. Entonces, ahí nos damos cuenta que las raíces es de lo más importante. No importa qué tempestad venga, qué adversidad, qué cosa venga, qué prueba en nuestras vidas, si tenemos las raíces fuertes, si llevamos tiempo cimentando nuestra raíz, y además, como lo dice acá, es una raíz que está junto a corriente de aguas. Recuerden que el agua es la palabra de Dios, que es la que alimenta esa raíz. No caerá ese árbol, no caeremos por más que venga el tiempo de calor, el tiempo de sequía o el mal tiempo. Amén. Y último punto de propósito de los frutos: vencer en la batalla de la carne contra el espíritu. Recuerden que estamos en una lucha. Gálatas 5, 22, 24.
Gálatas 5, 22, 24. El fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículos antes se habla de las obras de la carne, esos pecados que de pronto en algún punto hemos luchado con ellos o todavía luchamos con ellos. ¿Y cómo se vence contra esas obras de la carne? Con los frutos del Espíritu. Si nuestro espíritu está fortalecido, la carne no nos doblegará. Pero es necesario de nuevo que morir, dice el versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es necesario morir para que nosotros podamos nacer de nuevo en Cristo. Morir a esas pasiones, a esos deseos, a esos gustos, al mundo, a todo eso que nos inclina y nos lleva a pecar. Y de esa manera el Espíritu Santo forma y desarrolla en nosotros sus frutos, los frutos de su Espíritu, que son los que están aquí. Cada vez que yo quiera evaluar esos frutos ante los demás, no se trata de decir, no, yo hago buenas obras, yo me comporto bien, no le hago daño a nadie. No se trata de eso. Sino evaluémoslo a la luz de estos frutos que aquí está muy claro. Y cada uno de estos frutos lo que revelan son el carácter de Cristo. Entonces, si yo quiero tener el carácter de Cristo, que debería ser nuestra meta como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener estos frutos del Espíritu. Ahí está demostrado el carácter de Cristo. Evaluemos entonces a manera personal. Es la forma más práctica de revisar este listado. Tengo amor hacia los demás, no solo hacia mí mismo, sino hacia los demás, aún hacia los que me aborrecen, hacia los que me caen mal. Tengo amor. Tengo gozo y paz en los momentos difíciles de la vida, cuando me estreso, cuando no sé qué hacer, cuando siento ansiedad, lo que sea que sienta. Tengo gozo y paz, porque el gozo y la paz no es alegría, no es felicidad, sino el gozo y la paz se ven en los momentos más difíciles. Soy bondadoso y manso, soy humilde, busco hacer el bien a los demás y no esa malicia de, uy, le voy a hacer esto, uy, ya va a ver. O de quererme desquitar o de ser vengativo y guardar rencor contra los demás. Y es que me hizo, entonces lo miro mal. Soy bondadoso y manso. Pongo la otra mejilla, me humillo ante los demás, considerando al otro superior que a mí mismo. Tengo dominio propio para controlar mis impulsos. Puedo decir no, puedo poner límites. Y por último, vivo una vida de fe, una vida de fidelidad delante de Dios, una vida de esa certeza de lo que no veo, pero de algo que espero y que me aferro a esa promesa en esperanza y lo creo y vivo conforme a ello. Ahí es donde estamos realmente evaluando si tenemos esos frutos. Entonces, vamos a resumir cuáles son los propósitos de dar fruto. Primero, darnos a conocer ante los demás. Segundo, glorificar a Dios y ser verdaderamente sus discípulos de Jesús. Tercero, permanecer y que Dios responda nuestras oraciones y peticiones. Cuarto, mostrar un genuino arrepentimiento. Quinto, estar fuertes en el año de sequía y calor. Y sexto, vencer en la batalla de la carne contra el espíritu. Ese listado, todo lo que nos habla es cosas que realmente nos van a hacer de provecho, de bendición. Así que si nosotros queremos que así sea para cada uno de nosotros, demos fruto. Ahora, el contraste. ¿Qué pasa si no damos fruto? Y vemos un contraste en Juan 15. Nos hablan en ese pasaje, versículos 4 al 7, habla permanecer, 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 que dijimos que se repite como 6 veces.
Pero hay un contraste que dice, separados de mí, nada pueden hacer. Lo dice el versículo 6. El contraste de permanecer o lo contrario a permanecer es separado. Estar lejos, alejarme de Dios, de la iglesia, esconderme, estar distante. Y ojo, porque muchas veces cuando nosotros sentimos que Dios está lejos, realmente los que estamos lejos somos nosotros y no es Él. Él nunca va a estar lejos porque Él siempre está dispuesto con esta mano así para levantarnos y para llevarnos de nuevo a Él. Vamos a ver qué pasa si no damos fruto. Aquí ya solo les voy a mencionar los versículos que ya vimos, pero las partes feitas, las partes amargas, las partes malolientes, las partes venenosas. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y será recogido y echado en el fuego que arde. Suena duro, ¿no? Mateo 7:9. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Isaías 5:7. Aquí voy rápido porque ya vimos estos pasajes. Isaías 5:7 no lo hemos visto. Isaías vimos los anteriores versículos. Isaías 5 vimos la parábola de la viña, cuando el labrador dice todo lo que hizo por ella, todo lo que hizo para que ella diera fruto y no quiso ella dar fruto. Entonces en el versículo 7 dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Está hablando el labrador. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, la maleza. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Es decir, que todo lo que el Señor había hecho como labrador y la había cuidado, y miren que es que no es tan simple como la siembro y ya le echo agüita. No, todo eso que se hacía para que una viña fuera aún cuidada de esas zorras y esos animales que venían a comerse el fruto y a dañar la planta y todo esto, de incluso insectos y muchas cosas. Todo eso el Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar si no damos fruto. Entonces, ¿qué pasa si no damos fruto? En resumen, seremos quitados, echados fuera, secados, recogidos, echados al fuego que arde. Claramente esto es una referencia al juicio de Dios, ese fuego, ¿no? Y pues, ¿cuál es el juicio de Dios? Sabemos que es la ira de Dios para los incrédulos, que es el lago de fuego. Está denso, ¿cierto? Es decir, que no hay términos medios. Si soy hijo de Dios, debo dar fruto sí o sí. No tengo opción. El dar fruto es una consecuencia natural de pertenecer al reino de Dios. Recordemos el pasaje de la higuera, el del inicio, cuando esa higuera fue maldecida por no dar fruto. Asimismo, nosotros seremos bendecidos si damos fruto. Pero no podemos ser bendecidos si no obedecemos a Dios. Dios no va a malcriar hijos, no, Dios va a disciplinar y criar hijos como es. Él no va a malcriar hijos consentidos, hijos caprichosos. Si no cumplimos esas condiciones, no vamos a recibir las promesas. Toda promesa y toda bendición en la palabra tiene condiciones. El labrador dejará de proveer esa protección especial que le había dado a su viña. Así ella será consumida. La viña no recibirá nada del Señor. La viña se resistió, protestó, la podada, la cavada, el riego que el dueño, el labrador, le hizo. Piense cuántas veces Dios ha querido obrar en mí y yo no he dejado o me he quejado. Porque es que Dios no obra así, ay, hermosa florecita, hermoso frutico de mi corazón y te consiento. No, Dios obra duramente,
porque Él nos quiere corregir, nos quiere disciplinar, pero eso lo hace con amor. Miren lo que le hacen a la planta, la podan. A usted Dios lo ha querido podar o lo ha podado. ¿Y usted ha recibido eso bien? ¿O cómo lo ha recibido? ¿Con queja? Y muchos hijos de Dios desanimados desean que el Señor deje de podar, deje de cavar, deje de regar en sus vidas, porque no han podido resistir que Dios los trate de esta forma. Esas cosas pueden ser difíciles, pero es aún peor cuando el Señor deja de hacerlas. O sea, usted asústese cuando Dios deja de obrar en su vida. Asústese cuando no pasa nada en su vida. Ahí es cuando debemos asustarnos. Pero si pasa esto y que me robaron el celular, perdón, y que pasó lo otro y pasan cosas y no son bonitas, preciso. Y Dios todo eso lo usa para bien, está podando, está haciendo algo en nosotros. No quiere decir que se lo ganó, que es un castigo, no, es diferente disciplina a castigo. Disciplina es correctiva. Quiere corregirnos, muchas veces es preventiva. Quiere que no hagamos algo donde vayamos a caer en pecado, donde vayamos a fallar, donde nos apartemos de Él. Por eso muchas veces Dios de verdad uno no lo vuelve rico y no le da un montón de plata, porque sabe que cuando nos dé ese montón de dinero nos vamos a apartar de Él y lo que menos vamos a hacer es volver a la iglesia, porque nos vamos a ir de viaje y vamos a comprar y vamos a derrochar. Por eso Dios lo mantiene a uno ahí al ras, con apenas lo necesario. Y eso es una bendición, porque nos mantiene dependientes de Él. Vamos a ir a un último pasaje y es en Jeremías 17. Ya hemos visto una parte de Jeremías también, cuando nos hablaba que bendito el varón que confía en Jehová y su confianza está en Él, será como un árbol plantado, versículos 7 y 8, junto a corriente de agua, no verá cuando venga el calor, su hoja estará verde, en el año de sequía no se fatigará y no dejará de dar fruto. Eso lo vimos, ¿cierto? Pero el contraste de la bendición y la maldición, y lo vemos en los siguientes versículos, versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová, maldito, ya ahorita dijo bendito y ahora dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículos 8 al 10. En el año de la sequía se fatigará y dejará de dar fruto definitivamente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así como Dios es tan hermoso, maravilloso y poderoso para dar bendición, también lo es para dar maldición. Y claramente nosotros no estamos bajo maldición, pero evaluemos si realmente somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿damos fruto? Sí o sí. Y mucho cuidado, porque aquel que confía en el hombre o confía en sí mismo, desecha al Señor y es engañado por su corazón. Y por lo tanto no tendrá bendición, sino que será desierto, despoblado y deshabitado. La bendición de Dios no puede estar sobre un desobediente. La bendición es consecuencia de la obediencia. Así que si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, somos fieles a Él, a su palabra, Él nos responderá. Pero debemos aprender a depender completamente de Él y de su sustento, de todo lo que Él ha hecho como ese labrador en cada uno de nosotros. Dice 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Que no sea en vano todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Que no sea en vano la obra que Dios ha empezado en cada uno de nosotros. Busquemos que la gracia de Dios no sea en vano para con nosotros. Que cada cosa que Él ha hecho realmente dé fruto, cumpla ese propósito.
Sé que al principio es difícil aceptar y soportar lo que el Señor hace en nosotros, porque muchas veces duele, porque muchas veces cuesta. Pero todo lo que Dios hace tiene sentido de acuerdo a su voluntad. Todos en algún punto hemos visto como un árbol, bueno, aquí no hay estaciones, pero hemos visto como un árbol empieza a caérsele sus hojas, digamos que cuando llega el invierno, entonces el árbol queda inactivo. Pero en este contexto, cuando se escribió esto, en el desierto de Israel, hay árboles que pueden sobrevivir aún en los tiempos de sequía. Y a esos árboles se está refiriendo acá, en esos tiempos de intenso calor. Ustedes saben que es un desierto. Y allá esos árboles donde uno dice, uff, pero eso no se ve ni agua ni nada, pero son fructíferos porque el Señor los diseñó así. Son árboles que van a resistir porque permanecieron el suficiente tiempo en el agua, en la palabra. Y por lo tanto están firmes y dan fruto. En la superficie estos árboles parecen secos y sin vida, pero sus raíces tienen un profundo sistema que hace que sean fuertes en cualquier tempestad que venga, cualquier mal tiempo que venga. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que incluso en cualquier momento extremo de constante sequía, estos árboles, nosotros como árboles, seamos capaces de seguir dando sombra, de seguir dando fruto, de seguir dando leña para el fuego. Por ahí alguien trajo leña. Los árboles son útiles, ¿cierto? Me la hubieran puesto acá y yo, leña. Los árboles son útiles. Así que nosotros como árboles debemos ser útiles para la obra del Señor, para el servicio del Señor. Dios ha diseñado esos árboles especialmente para que puedan sobrevivir esos tiempos difíciles, pero ellos se han dejado diseñar de Dios. Ahora está en nosotros si nos dejamos formar, diseñar por Dios. Y les pregunto, ¿están pasando por un tiempo difícil? Si no, preocúpate. ¿Hace cuánto no pasas por un tiempo difícil? ¿Será que Dios te entregó? ¿O será que ya viene el tiempo difícil? Alégrate. Ese tiempo difícil va a ser de bendición. ¿Estás en medio de una sequía hoy? De pronto tu vida espiritual, tu relación con Dios ha pasado por un tiempo de sequía, donde no sientes pasión, no sientes amor, no sientes lo de antes. Pues no se trata de sentir, pero uno quisiera sentir. Este es el tiempo en el que Dios quiere que desarrollemos una confianza verdadera y profunda, enraizada en Él. No solo para que podamos sobrevivir a nuestra propia circunstancia, sino también para que todos los que nos rodean sean bendecidos por nosotros y puedan ver la gracia y la gloria de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y amado Dios, hoy te agradecemos, Señor, porque tú eres siempre bueno. Y tú, como ese labrador en nuestras vidas, has hecho todo lo posible para que nosotros demos fruto, Señor. Hoy te agradecemos por tu cuidado, te agradecemos por tu paciencia, por tu amor para con nosotros, Señor, porque aún cuando hemos sido infieles, tú has permanecido fiel, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos sido esos hijos desobedientes, si no hemos permitido que tú obres en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, si hemos endurecido nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que tu palabra no nos transforme, Señor. Hoy te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos, Dios, para que podamos dar fruto. Pero sabemos que para esto debemos permanecer en una relación personal contigo, de comunión. Hoy te pedimos que restaures si de pronto esa relación ha sido rota, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que nos des de nuevo esa pasión, ese amor por servirte, por orar, por leer la Biblia, por estudiar tu palabra, Señor. Esa pasión aún por seguirte, por predicarte delante de los demás, Señor, por ser testimonio y dar fruto delante de los otros, Señor. Ayúdanos, Dios, a plantar nuestras raíces firmemente, Señor, a obedecer a tu palabra y dejarnos transformar por ti.
sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos amas, Padre, que tú nos quieres bendecir, Señor, pero que debemos obedecer para recibir esas bendiciones, Señor. Y que así como hay tiempos malos, también vendrán tiempos buenos, Señor. Así como hay altos, también habrán bajos, Señor. Pero en todo momento tú estás con nosotros, en las buenas y en las malas, en la dificultad, Señor, pero también en la riqueza, en la pobreza, Señor, en todo. Tú estás, Padre. Gracias porque tu presencia siempre nos acompaña, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti para poder dar fruto. Ayúdanos, Señor, a agradarte y glorificarte con nuestros frutos, con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestras decisiones, Señor. Y gracias porque esa obra que has empezado en nosotros la vas a seguir perfeccionando, Señor. La estás perfeccionando cada día, Señor. Gracias porque no somos los mismos de antes, Señor, porque tú estás haciendo una obra milagrosa en nosotros, sobrenatural, Dios. Y te entregamos esta palabra, esta semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones, Señor, y te pedimos que dé ese fruto que tú quieres en nuestras vidas, por el cual tú la enviaste, Padre. Te entregamos este tiempo, Señor, y decidimos obedecer a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.